Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Amados hermanos, en esta oportunidad vamos a tratar con un tema que lleva como título Jesús es causa de división. Jesús es causa de división. Y para comenzar este tiempo, vamos a leer un versículo que se encuentra en uno de los evangelios. Mateo, capítulo 10, versículo 34, dice la palabra del Señor lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Y nuestro amado hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon, en base a este texto, tiene una pequeña reflexión para cada uno de nosotros. Estemos muy atentos. El cristiano sin duda se ganará enemigos. El cristiano procurará desde luego no tener ninguno, pero si por hacer lo recto y por confiar en la verdad llega a perder todos los amigos terrenales, no le importará mucho, pues su gran amigo que está en el reino de los cielos le ofrecerá por su fidelidad una amistad más íntima y se manifestará a él más bondadosamente que nunca. Oh vosotros que habéis tomado su cruz, ¿no sabéis lo que dijo nuestro Señor? Él dijo: he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo capítulo 10 versículos 35-36. El Señor Jesucristo es el gran pacificador, pero antes de la paz trae la guerra. Donde llega la luz, las tinieblas tienen que retirarse. Donde se hace presente la verdad, la mentira debe huir. Si se queda, se producirá un gran conflicto, pues la verdad no puede ni quiere bajar su bandera y por tanto la mentira tiene que ser puesta debajo de los pies. Si tú sigues al Señor Jesucristo, todos los perros del mundo estarán ladrando tras de ti. Si quieres vivir de tal manera como para soportar la prueba del último tribunal, ten por cierto que el mundo no hablará bien de ti. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No obstante, si te muestras sincero y fiel para con el Altísimo, los hombres se sentirán ofendidos por tu inquebrantable fidelidad, pues ella es un testimonio contra sus iniquidades. Debes siempre practicar lo recto, sin temer las consecuencias. Necesitarás el coraje de un león para proseguir, sin titubear, una carrera que convertirá a tus mejores amigos en tus peores enemigos. Pero, por amor al Señor Jesucristo, debes ser valiente hasta el final. Arriesgar reputación y afecto por causa de la verdad es un acto de tal naturaleza que por practicarlo constantemente necesitarás un grado tal de principio moral que solo el Espíritu de Dios puede producir en ti, amado creyente. No vuelvas, sin embargo, tu espada como un cobarde, sino muéstrate valiente. Sigue recta y varonilmente las pisadas de tu Señor, pues Él anduvo por este escabroso camino antes que tú. Mejor es una guerra breve y un descanso eterno que una falsa paz y un tormento eterno. Es lo que nos dice nuestro amado y precioso Señor por medio de su siervo, el pastor Charles Haddon Spurgeon. El conflicto entre cristianos e incrédulos es un conflicto que siempre ha existido, porque nos encontramos en una guerra. Hay una guerra entre los hijos de Dios que pertenecen al reino de la luz contra los que pertenecen al reino de las tinieblas. Y solamente un reino es aquel que va a predominar. Y los cristianos, los hijos de Dios, ya sabemos cuál es el reino vencedor. El reino vencedor es el reino de la luz, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras se instaura completamente el reino de nuestro Señor, vamos a tener enemigos y lamentablemente
Nuestros peores enemigos muchas veces van a ser los de nuestra propia casa, los seres más allegados a nosotros. Pero el Señor nos advierte que en medio de esa circunstancia, que en medio de esa situación, nosotros, ya que somos luz, debemos escoger brillar y seguir fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera ponerles un ejemplo. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a dividirse de cualquiera que quisiera pervertir el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de la gracia de Dios, un evangelio al cual no se le puede añadir obra alguna, porque si alguien quiere añadir una obra tan siquiera al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces lo que quiere hacer es hacer de menos el evangelio de nuestro Señor. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es completo. No necesita ninguna ayuda nuestra. No podemos añadir ningún mérito humano al evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio es completo, es total, es absoluto. No necesita nada añadido. Y veamos entonces lo que dijo el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Él, defendiendo el evangelio, dijo lo siguiente: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía, dice Pablo, agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué ocurría en este momento? El apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, junto a otro creyente, a Bernabé, había instituido unas iglesias en esta zona, en Galacia. Y ocurre que a esta iglesia se estaban infiltrando algunos que decían creer en el Señor Jesucristo, algunos que decían creer en el Evangelio. Pero a estas personas, a estos individuos, el evangelio no les era suficiente. Tenían que añadir obras, la circuncisión, los guardar los días, los meses, los ritos y las ceremonias de sus antepasados. Y el apóstol Pablo vino y dijo: no, nosotros debemos creer en el evangelio de la gracia de Dios únicamente. Debemos guardar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y su evangelio es suficiente, total, completo y absoluto, como les he dicho. No se puede añadir nada al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo a morir y a rescatar a pecadores. Él murió. Él murió en una cruz y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Ese es el evangelio. Una persona que cree en ese mensaje, Dios le dice que tiene vida y vida eterna. Entonces veamos cómo contundentemente el apóstol Pablo defendió el evangelio y estuvo dispuesto a dividirse de cualquiera que no creyera en el verdadero evangelio. Vamos a leer el contexto, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo empieza predicando el evangelio y luego dice lo siguiente: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esta palabra anatema es maldito. Como antes hemos dicho,
también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Y entonces ahí el apóstol Pablo contundentemente cita el versículo que he citado. Versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El llamado que recibió el apóstol Pablo para defender la verdad del evangelio, el llamado que recibió el apóstol Pablo de dividirse, si era necesario, de todas aquellas personas que intentaban ensuciar, que intentaban pervertir el evangelio del Señor Jesucristo, el llamado a dividirse de todas aquellas personas es un llamado también para cada uno de nosotros. Y lamentablemente, como ha dicho nuestro hermano Spurgeon y como dice el evangelista Mateo en el versículo que hemos citado, lamentablemente los de nuestra propia casa muchas veces se volverán en nuestros peores enemigos por causa del evangelio del Señor Jesucristo. Pero amados creyentes, mantengámonos firmes, oremos al Señor y que el Espíritu Santo nos ayude a jamás intentar mezclar o diluir el verdadero mensaje, el verdadero evangelio, y mucho menos nuestro estilo de vida, ya que nosotros somos llamados no solamente a creer en el evangelio, sino también a vivir el evangelio. Si alguien se opone a Cristo, se opone contra nosotros. Si alguien se opone contra nosotros, se opone contra Cristo. Amada iglesia del Señor Jesucristo, mantengámonos firmes, que el Espíritu Santo nos ayude a estar firmes y a no mezclar de ninguna manera el mensaje de Cristo, ese precioso evangelio de Cristo, el evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice el apóstol Pablo, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, amada iglesia del Señor Jesucristo, me gustaría en esta mañana que reflexionemos en lo que el Señor ha traído a nuestros corazones. Y me gustaría también invitarles para que el día de mañana se conecten y que juntos podamos compartir un nuevo tiempo devocional. Si hay alguna persona que se ha conectado tal vez hoy por primera vez y no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba, a que me deje un comentario si desea, que también active la campanita, así le llegarán las notificaciones cada vez que suba nuevo contenido a este canal. Y sobre todas las cosas, les invito a que puedan compartir este tiempo devocional y que juntos podamos edificar muchas otras vidas con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un precioso día, que la gracia y la paz nos acompañe, y si nuestro Padre así lo permite, pues ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos, un entrañable abrazo, buenos días.